Es el primer representante activo de la Corte que cruza calle Compañía para defender a sus pares, solo unos metros desde el Palacio de Tribunales al ex Congreso, claro, solo en la práctica, porque en el fondo el ministro Sergio Muñoz sabía en cada paso que todo un camino jurídico y el sentir de toda la Corte descansaba sobre su intervención frente a quienes en la previa manifestaron. Cuando se trata de personas que están ejerciendo el mismo cargo de los afectados, me parece que hay un evidente conflicto de interés. Pero asistió de igual manera y lo hizo en calidad de experto en derecho. Es la etapa final de la comisión ad hoc que revisa el sustento jurídico de la acusación constitucional contra los ministros Dolmet, Valderrama y Kienzmüller por presunto notable abandono de deberes tras otorgar libertades condicionales a reos por delitos de lesa humanidad. 20 minutos de intervención que terminaron con una polémica pregunta. ¿Es legítima la interposición de una demanda de nulidad de derecho público ante un juez civil solicitando la invalidación de una determinación legal o constitucional del Congreso por el solo hecho que los jueces deben ejercer jurisdicción respecto de toda demanda de nulidad y no se pueden excusar de tramitarla y resolverla? Es lo mismo que pasa con esta comisión, señor presidente, o con la atribución del Parlamento en relación a la acusación constitucional. Lo que para algunos no fue más que una comparación, otros la tildaron de directa amenaza contra el Poder Legislativo, intervención escuchada atentamente por los parlamentarios y también por el exministro Milton Huica. A don Milton Huica yo no puedo sino respaldar y reconocer todo el trabajo que usted ha planteado, especialmente de los últimos años de la Sala Penal de la Corte Suprema. Me contan la notable diferenciación que hubo con sus predecesores. Muchos han manifestado que su salida junto a la del ex ministro Carlos Cerda ha provocado un cambio de criterio, sobre todo en causas de derechos humanos al interior de la segunda Sala Penal de la Corte. Un reconocimiento que el ex ministro Huica, sin embargo, dejó a un lado para responder antes a una polémica frase que marcó las audiencias previas. Cuando la Corte Suprema gozó de esos privilegios fue precisamente en dictadura y muchas veces no hablaron cuando tenían que hablar. ¿Por qué ahora, cuando ya el Poder Judicial asumió el compromiso de investigar y reprimir todos los sucesos que ocurrieron en la dictadura, se hace una acusación constitucional y no se hizo cuando correspondía, cuando estaban todavía vigentes aquellos actores del Poder Judicial que tanto daño hicieron a la jurisdicción? Molestia fundamentada en las posibles repercusiones que la acusación podría provocar en el caso de que pase a discusión en la Cámara de Diputados y eventualmente ingrese al Senado. De no saber lo que va a ser en el futuro si estos 3 ministros desaparecen de la Sala Penal, porque el destino de esta acusación, por quienes la proponen, es que expulsemos a estos ministros de la Corte Suprema. Y si eso es así, desaparece la segunda sala. Los 3 ministros acusados son parte de esa historia de la lucha por la verdad, por la justicia y en contra de la impunidad. Más del 98% de los hechos que dicen relación con violaciones brutales a los derechos humanos están esclarecidos. ¿Hay una autoridad que determine el sentido final de la ley o no hay una autoridad que determine el sentido final de la ley? Historia en la que fundamentan su defensa y en la que se establece que en los últimos 3 años han sido 344 los condenados respecto de 318 víctimas de violaciones a los derechos humanos, números que según la Cámara no influyen en la presente acusación, la que continúa con la exposición de expertos hasta este martes para luego pasar al informe y la eventual discusión en la Cámara. Raúl Sepúlveda, CNN Chile.